Román Felipelli, licenciado en Ciencias Políticas de la ciudad de Rosario. Un gusto que estés en el programa. Antonio, un honor, ¿eh? Después de tanto tiempo finalmente pudimos reencontrarnos, porque ya habíamos charlado en otra oportunidad. Exactamente, en otro formato periodístico. En otro formato. La idea era hablar con vos. Sos, no es por tirarte flores, pero uno de los que mejor analiza el momento que vive la Argentina, desde lo político, pero también desde lo cultural, un momento muy particular, donde tenemos un gobierno de un presidente que viene desde afuera de la política, y es más, denostando a la política y diciendo que de alguna forma quiere terminar con el Estado, ¿no? ¿Qué análisis haces sobre lo que estamos viviendo? Mira, yo creo que el dato principal que soslaya a la mayoría de los analistas es que no se han percatado de que estamos ante una crisis de un orden político, un final de ciclo. Desde mi perspectiva, el orden político que se estableció después de la Guerra de Malvinas con el gobierno democrático elegido en 1983, ese sistema se agotó, se terminó. Estaríamos en una situación parecida a la del fin de la Alemania de Weimar, en los años 20, o de la década infame, la llamada década infame en Argentina a finales de los años 30. ¿Qué significa? Significa que las reglas que explicaban el juego de la política han colapsado, las identidades políticas que le daban vida a los actores están colapsadas. Hoy decir radical, peronista, la verdad que significa muy poco. Tenés que agregarle peronista o radical de algún matiz. Exacto, ¿no? Y no sirven como parámetros de orientación dentro de lo que es el sistema político. Lo que sí permanece incólume, que fue una característica del régimen, es su carácter dependiente. Eso lo seguís viendo. Eso sí, esa es una característica que permanece. ¿Dependiente económicamente o dependiente políticamente inclusive? Es una dependencia de carácter política y económica. Una dependencia de carácter política y económica, en nuestro caso... O sea, explicado más fácil para aquellos que no están tanto, no somos amos de nuestro propio destino. No, en absoluto. Como decía un amigo que vos y yo conocemos, el profesor Marcelo Gulo, hasta los años 70 éramos los dueños del taxi, y a partir del año 76 alquilamos la chapa. Y hasta hace poco tiempo... Qué buena imagen. Qué buena. Sí, no, está muy buena. Y hasta hace no mucho tiempo atrás había un partido, que era el Partido Justicialista, que por lo menos manejaba el taxi con la chapa alquilada sin chocarlo. Ahora el dato novedoso es que lo chocó. Por eso la aparición de un actor como Milei. Ahora, ¿cuánto influye esto de la batalla cultural, que lo venimos abordando en diferentes formatos y con diferentes analistas? ¿Cuánto influye esto de la batalla cultural? ¿La batalla cultural es algo que lo excede a Milei? ¿Es algo que sí o sí se tenía que dar, pero a través de alguien como Milei en la Argentina? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay muchas personas sobre todo que provienen de sectores tradicionalistas, vinculados a la Iglesia Católica y algunos otros sectores religiosos que le han dado su apoyo a Milei supuestamente por este sesgo conservador, tipo a la norteamericana, conservador en lo social, liberal en lo económico. Yo creo que es una reacción, pero ante un proceso que es mucho más general, que ya excede largamente a Argentina, que tiene que ver con la crisis del occidente cristiano, con la crisis de la civilización occidental, que ya había sido leído por muchos en los años 20-30, pero que está adquiriendo ahora, a comienzo del siglo XXI, caracteres mucho más disolventes y mucho más críticos. ¿Influye esto en que haya un Papa argentino y que ese Papa argentino esté abiertamente a favor de lo que es la Agenda 2030, de esta preeminencia, según la Agenda 2030, de las minorías sexuales, incluso de recursos como el aborto, etcétera, etcétera? La verdad que la presencia de un Papa de origen argentino en este momento histórico que le está tocando vivir a la Iglesia, para nosotros los argentinos tiene un significado muy paradojal, porque algo que debería hacernos sentir particularmente orgullosos, por lo menos a los católicos, nos llama profundamente a la reflexión, porque la Iglesia también está atravesando un periodo de mucha confusión, un periodo que se abrió con el Concilio Vaticano II, cuyas también consecuencias están sintiéndose ahora de manera muy disolvente.
El otro día el Papa dijo que todas las religiones, más o menos palabras más, palabras menos, dijo que todas las religiones eran caminos válidos para llegar a Dios, con lo cual es eso desde la perspectiva teológica católica y desde el magisterio de la Iglesia, por lo menos es como para cuestionar y reflexionar profundamente. Volviendo a la cuestión política y política electoral en este caso, Milei llega criticando a la casta, denostando a la casta, pero hoy ya es parte de cierto sistema. Ya, bueno, pasaron varios meses desde que asumió, le caben las generales de la ley y corre el riesgo de diluirse justamente en ese statu quo casta, utilizando su terminología. Digamos, pues ya no es un outsider que critica de afuera, ya es parte del problema, digamos. Ya es parte de la familia, digamos. De la familia. De la familia. Mirá, a mí siempre me llamó mucho la atención el uso del concepto de casta, porque no sé si vos te acordás, también era utilizado por una fuerza que ideológicamente, no de Argentina, sino de España, que es absolutamente opuesta desde el punto de vista, por lo menos formalmente ideológico, a Milei, que era Podemos. Claro, de izquierda. Exactamente, sí. Pero que también lo utilizaba como una manera de cuestionar el statu quo político de España, con ese esquema entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, como una fuerza que venía a impugnarlo desde afuera, nada más que desde un espectro político progresista, no como el de Milei, conservador liberal. Evidentemente que si vos pasás a formar parte del juego de la política, ya no te queda el recurso de decir que sos un outsider. Es más, forma parte, desde mi perspectiva, forma parte de tu compromiso, por más que lo quieras transformar, tener en cuenta que ya tenés una responsabilidad de carácter institucional asumida frente al pueblo de la nación y que en ese sentido sos parte de la clase dirigente. Por parte de la oposición, Román, bueno, el peronismo perdió, se ha atomizado, digamos, está Axel Kicillof, pero está en provincia de Buenos Aires, no sé si se puede extender eso a lo nacional. El radicalismo, buena parte está con el gobierno de Milei, aunque lo nieguen, y hay otros que están afuera, pero de alguna forma interactúan o son serviciales en el Parlamento. ¿Se puede generar una oposición desde lo popular, ¿no? Pensando en algún proyecto popular, digamos, que le haga partido, hablando en términos futbolísticos, a Milei o no? Yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque, como te decía, las identidades políticas, entre comillas, tradicionales, o las que heredamos desde el régimen de 1983, para mí están implosionadas. Hay una muy fuerte crisis identitaria, tanto en el radicalismo como en el peronismo. Algo parecido pasa también en la Iglesia, mutatis mutandis. Veo sectores con intenciones, sectores formados por intelectuales, por viejos militantes del campo nacional, pero que por el momento están muy dispersos. Y veo que también los canales a partir de los cuales lo que es el pueblo, es decir, la masa adoctrinada, como decía Perón, se podía expresar, están también en crisis. Las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones de base están en crisis, porque fueron cooptadas por el asistencialismo estatal y colapsaron. Los partidos están en crisis, la iglesia está en crisis, los sindicatos están cuestionados. Claro. Es difícil. Es difícil. No significa que sea imposible. Uno desde ya no tiene la posibilidad. Weber decía que la realidad es inconmensurable, infinita, caótica. Uno no puede analizar todo el espectro de la realidad. Yo no sé cuántos, por ejemplo, hubiesen tenido en cuenta en el año 43 la aparición de un grupo de militares nacionalistas, como fue el GO, con Perón a la cabeza, que inició todo un gran proceso de transformación. Uno por ahí está y uno no llega a verlo, pero por el momento no. Prima facie lo veo muy difícil, Antonio. Román Filippelli, muchas gracias. Antonio, un placer, a tu disposición y es un gusto siempre estar con vos. Gracias.